vez más con ustedes para compartir estas charlas sobre temas de interés, temas que nos ayudan a tener esa personalidad, ese carácter que el Señor quiere que tengamos, que sea transformado nuestro carácter a la hechura de Jesucristo. La palabra de Dios dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero también nos dice que allí en el capítulo 3 de Génesis que el pecado, la desobediencia, hizo que esa imagen se fuera distorsionando. Y una de las cosas que se ha perdido es el vivir en el gozo, en la alegría que Dios quiere que vivamos. Muchos tienen una idea de un Dios severo, triste. Yo lo veo de otra manera diferente. Yo veo un Dios gozoso, alegre, que se goza también cuando ve a sus hijos también vivir con alegría. En estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo, donde hay realmente necesidades imperiosas, lo vemos a diario. Ayer me informaban que en el comedor de la iglesia se sirvieron 172 porciones de comida. Hay personas que realmente la están pasando muy mal. Pero veo también que hay una gran diferencia entre aquellos que tienen a Jesús en el corazón y aquellos que no. Y estoy hablando de aquellas personas que realmente han podido desarrollar y tener una continua relación con el Señor. En esas personas, aunque quizás estén pasando también por dificultades, se ve una sonrisa, una seguridad de que de alguna manera Dios los va a sacar del apuro. Y hoy quería tratar el tema de conquistar el gozo del Señor, porque también requiere un esfuerzo el poder conquistarlo. Y allí en Mateo 6:25 dice el Señor Jesús: no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y en este tiempo donde realmente está faltando comida, donde hay muchas personas que han cesado en sus trabajos, otros que por cuestión de trabajar sin relación de dependencia, por cuenta propia, están impedidos de desarrollar. Vemos que hay necesidades. Sin embargo, Jesús dice, no se preocupen por su vida. Jesús les está hablando a estas personas que realmente han creído en Él, a estas personas que realmente pueden confiar que aunque estén pasando por valles de sombra de muerte, como dice el salmista, no temeremos mal alguno porque sabemos que Él es nuestro pastor y que nos sostendrá. Y Pablo, hablando del mismo tema, allí en el capítulo 4 de la carta a los Filipenses, versículos 4 a 7, dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Y alguien podría decir, pero ¿cómo podemos alegrarnos en medio de esta pandemia, en medio de todo lo que está pasando? Nos podemos alegrar, ¿por qué? Porque sigue diciendo en el versículo 5 de Filipenses 4, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Ahora, si el Señor está cerca, ¿por qué habrá muchas personas que no lo ven, que no sienten esa presencia? Y sigue agregando Pablo en el versículo 6, no se inquieten por nada. Está diciendo algo parecido a lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta exhortación o este mandato parece poco razonable en tiempos como estos que estamos viviendo. Sobre todo si siempre debemos alegrarnos, a pesar o bajo cualquier circunstancia. Puede ser una enfermedad, un descalabro financiero, conflictos en la familia, no importa cuál sea. Ahora, si entendemos que el gozo no es una simple emoción humana sujeta a las circunstancias, sino que proviene de un vínculo, de una relación estrecha con Dios, entonces sí podemos vivir con gozo, con alegría, a pesar de las circunstancias.
Por eso el gozo del cristiano no es generado por el cristiano, no es producto de su propio esfuerzo, sino de su relación con Cristo. El propio Jesús lo expresó al decir: les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Esa es la imagen real de Dios, un Dios alegre, un Dios gozoso, no un Dios severo, amargado, esperando que nos equivoquemos para castigarnos. Les he dicho esto para que tengan mi alegría, dice Jesús, y así su alegría sea completa. Juan 15, 11. No podemos controlar las emociones. Hay veces que las emociones nos superan, es cierto, pero sí podemos asumir, conquistar y apropiarnos de ese gozo del Señor, de la alegría del Señor. El gozo no se trata de un entusiasmo ingenuo, ni de un simple estado de ánimo, ni de que las circunstancias se den a nuestro favor. El gozo es un estado interno de las personas, fruto de la comunión con Dios, que lo capacita para sobrellevar aún el dolor y la pena sin perder la esperanza. Por otra parte, sabemos que el gozo es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Y el gozo, como característica del fruto, se presenta como una competencia espiritual sobrenatural impartida por el Espíritu Santo. Cuando aquella persona recibe a Jesucristo, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios viene a morar en él. Y esa presencia del Espíritu Santo imparte, entre otras cosas, el gozo, la alegría, no perder la esperanza, con el fin de habilitarnos como hijos de Dios para manejarnos adecuadamente aún en medio de circunstancias adversas, para poder controlar nuestras emociones, porque otra de las virtudes que tiene el fruto del Espíritu, acordate, es el dominio propio, el poder controlar la ansiedad, la tristeza y el dolor. Y forma parte del repertorio y las competencias que reciben todos los creyentes para luchar contra los desafíos de la vida. El fruto del Espíritu Santo representa fortalezas, verdaderas fortalezas espirituales que nos capacitan a los creyentes para vencer en nuestras debilidades y en nuestras carencias emocionales, trayéndonos paz, estabilidad emocional. Y este estado espiritual no está condicionado por las circunstancias externas, favorables o desfavorables, ni está alimentado por una fuente interna autónoma e intrínseca al hombre, sino que fluye de su relación estrecha con Dios. Ahora, el hecho de que sea una virtud o cualidad del fruto del Espíritu Santo no significa que caminaremos en él de forma automática. El gozo requiere ser asumido en fe. El gozo requiere ser asumido, conquistado en fe. Requiere además comunión con la fuente del gozo. ¿Quién es Dios? Jesús dice: mi gozo les doy, mi alegría les doy, para que su alegría sea completa. Y en ese sentido, el gozo del Señor también es una conquista, porque demanda ejercitar la confianza en Dios y aprender a descansar en Él. Qué difícil, ¿verdad? Descansar en Dios en los momentos en que las circunstancias nos llevan a la zozobra, producen inquietud en nuestro corazón. Es una herramienta maravillosa el gozo del Señor para manejar la ansiedad. El gozo del Señor es el remedio contra el afán y contra la preocupación. Esta palabra, que se traduce en la Biblia como afán o preocupación, usada en estos pasajes que hemos leído, viene de una palabra griega que significa dividir en partes. Y según el diccionario Strong, esta palabra connota distracción, una preocupación por cosas que producen ansiedad, tensión y presión en la vida. Esta palabra bien describe a una persona que tiene su mente dividida. Significa ser atraído o estirado en diferentes circunstancias.
Y eso es lo que produce la preocupación. Quita a nuestra mente su capacidad de concentración y enfoque. Y eso nos lleva a ser inefectivos. Por eso que el preocuparse excesivamente, el afanarse, no va a arreglar los problemas, ni van a resolver o suplir las necesidades. Por el contrario, la Biblia nos exhorta a descansar en Dios y evitar el afán y la preocupación. Dice en Filipenses 4:6, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La oración es el canal apropiado para poder alcanzar el gozo del Señor. Una forma de conectarnos con el gozo del Señor, según este pasaje, es mediante el uso de la oración. Y orar no es repetir una frase de memoria. Orar es tener una relación íntima, una conversación con Dios, abrir nuestro corazón, expresarle nuestras peticiones, nuestras necesidades, aún nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestros estados emocionales. El antídoto contra la ansiedad es abrir nuestro corazón en la oración a Dios. Y esa es una efectiva terapia, es la mejor terapia, porque la oración ejerce sobre nuestras vidas un increíble efecto terapéutico. Y el resultado de elevar nuestras preocupaciones e inquietudes a Dios en oración trae como consecuencia la paz de Dios. Dice Pablo en Filipenses 4:7, que cuando presentamos nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras cargas al Señor, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y cuando dice que sobrepasa todo entendimiento es porque Pablo se da cuenta que es muy difícil poder entenderlo esto con una mente natural. Pero Dios sí puede hacerlo. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón si descansas en Él. Si en oración le decís realmente lo que te sentís, no te avergüences de decirle tengo temor, tengo miedo, tengo debilidades, tengo malos pensamientos. Recordá que la conquista del gozo entonces está directamente relacionada con tu vida de oración. El gozo es nuestro mayor recurso contra los problemas y contra las pruebas. Dice en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Podemos enfrentar nuestros problemas y obstáculos fortalecidos en el gozo del Señor. Y esa fue la experiencia del apóstol Pablo, quien a pesar de estar en la cárcel, él escribía, regocijaos siempre en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. ¿Y dónde estaba él? En la cárcel. Esa puede ser también tu diaria experiencia como cristiano, como cristiana, si permaneces también en comunión con el Señor. La verdad central de todo esto es que, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, podamos depositar en Él toda nuestra ansiedad, con la seguridad que Dios cuida de nosotros. Él quiere hacerlo. Por supuesto, si se lo permitimos. ¿Estaremos dispuestos a dejar nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras angustias en la cruz de Cristo, a los pies de esa cruz, en la cual Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras necesidades? ¿Estaremos dispuestos? Es necesario que lo hagamos para poder recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oro para que lo recibas en tu vida. Y mañana, si Dios lo permite, trataremos otro tema de interés.